A mí me tocó el tema de artritis séptica. Eh, Hablar de artritis séptica es un tema muy amplio, que se ha hablado de inicio de la humanidad, las infecciones, pero cuando buscamos información reciente, nueva, pues no es tanta la que se ofrece, ya que no ha variado tanto el tema en los últimos años, porque son los mismos microorganismos. Sí ha variado un poquito la forma de abordar el paciente. Entonces, de eso vamos a hablar un poquito hoy. Declaramos que no tenemos ningún conflicto de interés. Estas son nuestras alma mater, pregrado, posgrado y especialización, y los centros donde actualmente nos encontramos laborando. ¿Cuáles son los objetivos de esta charla? Pues dar a conocer las características de la entidad, conocer cuáles son las características según la edad de los pacientes, diferenciar de otras patologías, cómo abordar este tipo de pacientes, conocer y evitar las complicaciones. Entonces, como decíamos ahorita, cuando hacemos una búsqueda de la enfermedad como tal, aparecen un sinnúmero de resultados, o sea, más de 25.000 estudios que hablan de artritis séptica, pero cuando hacemos un filtro más específico, pues encontramos que solamente hay 136 resultados o publicaciones indexadas desde 1982 hasta la fecha. Y cada una de estas, pues lo que habla es sobre la diferenciación de diferentes patógenos y cómo abordar cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es la artritis séptica? Pues no es más que la invasión articular por bacterias, virus o hongos. Esta es considerada una verdadera emergencia o urgencia de la ortopedia, ya que si no se trata, pues puede haber una letalidad o mortalidad muy alta. Como vemos aquí, antes de que se iniciara la era de los antibióticos, pues la mortalidad era más de un 50 o mayor los pacientes que padecían dicha patología. Entonces pueden afectar cualquier articulación, pero del esqueleto apendicular las más frecuentes son las rodillas y la cadera, aunque también puede afectar el esqueleto axial, como son la articulación sacroiliaca o el disco, pero estas son las más frecuentes. Entonces, en cuanto a la epidemiología, se dice que de cada 100.000 niños, pues 4 pueden presentar algún tipo de artritis séptica en cualquier edad. Son más frecuentes los niños que las niñas, generalmente es monoarticular y muchas veces en menor cantidad se puede presentar de forma poliarticular, y son aquellos pacientes que tienen compromiso, que son inmunosuprimidos, que tienen enfermedades sobreañadidas o que utilizan algún tipo de drogas. Entonces, en cuanto a lo que es la anatomía, importante saber que la cápsula articular es una membrana muy vascularizada, que tiene muy pocos linfocitos o sistema de defensa, que tiene una gran vascularidad, y por ende este es un medio propicio para que cuando llega una bacteria, pues ésta se propague o crezca rápidamente. Importante saber que hay metáfisis que son intraarticulares, como el codo, el hombro, la cadera y el tobillo, y esto es importante saberlo, ya que cuando hay infecciones, osteomelitis o infecciones en la diáfisis, estas pueden migrar hacia la articulación o drenan sobre la articulación. Entonces, ¿cómo se producen o cómo se da la fisiopatología de la enfermedad? Pues hay 3 causas principales. La principal, que es la hematógena, que se presenta en niños por debajo de los 2 años, es la más frecuente. Un niño que padece de una infección de vía respiratoria llega vía consulta o llega vía emergencia presentando alteración o la clínica florida de una infección articular. La traumática, que esta se presenta más en la edad desde los 5 hasta los 65. Y ya por último, la por contigüidad, aquellas pacientes que tienen afección como es una osteomelitis que llega o que invade la articulación, o pacientes que son inmunosuprimidos. Entonces, ¿cómo se produce? Pues esta infección va a producir una destrucción del cartílago articular por múltiples razones. Razón número 1 es que la membrana sinovial, por el proceso inflamatorio que se está produciendo, genera muchas enzimas proteolíticas que van a empezar a destruir el cartílago. Segundo, los condrocitos y la sinovia van a empezar a producir factores de inflamación,
como son las interleucina 1 y las proteasas, que también conllevan a que ese líquido sea de mala calidad y que se vaya produciendo una degeneración constante. También sucede que la vascularidad, como aumenta la presión intraarticular, pues entonces empieza a colapsar el flujo sanguíneo y por ende conlleva necrosis, producción de lactato, disminución del pH. Y por último, entonces está la degradación de los proteoglicanos, que ya a partir del quinto día, pues la lesión a nivel condral es inminente y va a dejar de por sí secuelas. Entonces, ¿cómo se clasifican? Pues anteriormente se clasificaba como artritis gonocócica y no gonocócica, pero como ya el gonococo a través de los antibióticos pues ha dejado de ser tan frecuente, pues esa clasificación es muy antigua y ya no se está utilizando. Entonces la que estamos utilizando actualmente es dependiendo del agente causal. ¿Qué está produciendo esa artritis séptica? Si es una bacteria, que es la mayoría de los casos, el estafilococo aureus, las virales, como los pacientes inmunocomprometidos, y las fúngicas. Entonces aquí están las especiales, que son los pacientes, como ya mencionamos, los inmunocomprometidos, las enfermedades subyacentes y también los pacientes que tienen drogadicción, ya que por el uso constante de las sustancias nocivas, pues terminan en inmunosupresión. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar esta patología? Pues lo principal es las manifestaciones clínicas que tiene el paciente. Si es un paciente ya en edad escolar, 5 años en adelante, pues es muy fácil para nosotros hacer el diagnóstico, porque podemos conversar con el paciente, podemos preguntar dónde duele, qué sucede, qué se siente. Pero es un reto para nosotros cuando tenemos pacientes pediátricos por debajo de los 2 años que no pueden comunicarse, donde solamente presentan irritabilidad, letargia y que tienen la limitación funcional en cualquiera de sus expectativas. Pero esto, cuando eso es en el esqueleto apendicular, es muy fácil porque clínicamente podemos observar los signos de inflamación, pero cuando se produce a nivel del tronco o el esqueleto axial, pues todavía es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque no podemos ver o a la inspección ver una zona de inflamación, y es un reto. Y para este tipo de pacientes, pues ya hay que tener un tipo de consideraciones especiales y estudios especiales. Entonces, al examen físico, pues como ya sabemos, los signos de inflamación, dolor, rubor, calor y tumefacción. Generalmente las articulaciones van a estar en flexión y con mucha limitación, y la cadera tiene un signo pactognomónico, que es la rotación externa. En estos niños, por el dolor que poseen y el aumento de la presión intraarticular, pues esta posición le mejora el dolor y generalmente no quieren mover la posición de su extremidad de esa posición. Entonces, el examen complementario, aquí está el gold standard, los exámenes de laboratorio, dígase hemograma, cultivos de las secreciones, ya sea para hacer tinción de Gram, para hacer glicemias, es el estándar de oro para nosotros hacer el diagnóstico de esta patología. La ecografía se puede utilizar, pero es muy observador o realizador independiente, porque esto es lo que nos va a hablar de que hay una efusión o un derrame articular, pero debe hacerse comparativa de ambas caderas y es muy sugestivo de quien lo realiza y de si uno que está ahí lo ve. Entonces, hay demás estudios como son las radiografías, son importantes para saber si hay alguna lesión osteolítica o una osteomelitis. Las tomografías se dejan más para articulaciones como la cadera, para saber si hay lesiones concomitantes. Y las resonancias magnéticas ya se dejan para casos especiales como niños muy pequeños o que hayan afección del esqueleto axial. Entonces, el examen de laboratorio, como ya dijimos, tenemos que realizar 3 pruebas especiales. Un hemograma, que ya tiene recuento de leucocitos, si son neutrófilos, polimorfonucleares, y generalmente están por encima de los 12.000 hasta 15.000 milímetros cúbicos de estas células. La velocidad de eritrosedimentación globular, que generalmente está desde 50 hasta 100, y la proteína C reactiva. Importante saber que la proteína C reactiva, aunque son reactantes de fase aguda,
es la más importante al momento de hacer el seguimiento y el pronóstico de la patología, porque la velocidad de sedimentación se puede mantener elevada hasta de 6 a 8 semanas luego de haber tratado la patología, pero la proteína se reactiva inmediatamente. El paciente empieza a presentar mejoría luego de instaurar el tratamiento. A las 48 horas empieza a descender, y es lo que nos dice que llevamos un tratamiento adecuado. En cuanto a lo que es la glicemia central, pues generalmente los niveles de glicemia articular disminuyen, y entonces debemos comparar la glicemia del líquido sinovial y la glicemia la glicemia central para verificar esas variaciones. Y por último, los hemocultivos, porque recuerden que muchos pacientes son sépticos, y una de las razones principales es la contaminación hematógena, y debemos saber qué tipo de bacteria tenemos. Ya por último, entonces el aspirado de líquido sinovial, que dijimos que es el gold standard, aquí tenemos de primero que debemos hacer una adquisición de Gram para saber ante qué bacteria estamos, si estamos entre un Gram positivo o Gram negativo, aunque el principal es el Staphylococcus aureus. Debemos hacer conteo de leucocitos, ya dijimos lo de la glicemia. También debemos ver que como hay un filtro, un gran porcentaje de vascularidad, entonces las proteínas también se elevan. Y por último ya el antibiograma para saber a cuál antibiótico es el antibiótico que más funciona ante dichas bacterias. Entonces aquí tenemos un recuadro donde habla sobre las características del líquido sinovial de los citoquímicos y bacteriológicos. Y lo más importante aquí que debemos de saber es que este líquido en las artritis sépticas siempre va a ser un líquido acuoso o purulento. Y ya hablamos de las diferentes características que tiene, y esto lo utilizamos para diferenciar si es una infección aguda, si es un problema reumatológico o ya un problema degenerativo. Entonces, el tratamiento tiene dos pilares principales. El pilar principal es el lavado articular y la antibioterapia. Es importante saber que antes de hacer el lavado articular siempre debemos tomar la muestra para hacer los diferentes análisis del lugar, y también para así poder empezar la antibioterapia. La antibioterapia generalmente iniciamos con un tratamiento empírico, que vamos a mostrar una tabla aquí luego, pero en cuanto a esto, antes de que el pediatra o el médico que esté viendo el paciente inicie la antibioterapia, tomar las muestras suficientes para aislar adecuadamente esta bacteria. En cuanto al lavado articular, podemos hacer por 3 vías: por artrocentesis, por artrostomía o por artroscopía. La artrocentesis tiene la desventaja que es una punción pequeña, y por ahí pues es muy difícil que se hagan todos esos fluidos cuando son muy viscosos. En la artrostomía pues es lo ideal. Y por último, ya con la artroscopía, pues con el advenimiento de la tecnología, menos invasión, podemos hacer un mejor lavado, pero no todos contamos con esto para pacientes pequeños. Entonces, esto es lo que quiero mostrar. No debemos saberlo al 100%, pero sí hay que manejar los esquemas dependiendo la edad del paciente, el tipo de bacteria que se presenten, y pues con esto aquí podemos abordarlo. Principalmente lo más utilizado son las cefalosporinas de primera y segunda generación, y también en algunos pacientes la cloxaxilina. Pero lo más importante es saber que el tratamiento debe ser multidisciplinario, y pues el pediatra o el médico internista es quien se encarga de manejar este tipo de antibioterapia por esquemas. Entonces, esta tabla que ven acá, aunque se ve muy larga y al principio uno dice, wow, cuántas cosas, pero esta es una tabla que hizo la Sociedad Europea de Pediatría, la Sociedad Europea de Infecciones Osteomusculares. Y pues esto es lo que dice el programa de cómo debes recibir ese paciente, cómo debes llevar el tratamiento, cuáles son los métodos que debe hacer para hacer un tratamiento adecuado y así no dilatarse, porque entre más nos dilatamos, más lesión articular va a tener nuestro paciente. Por último, las complicaciones. Independientemente de cuándo se inicia el tratamiento, puede haber necrosis vascular de un 0 a un 58%. La condrolisis se puede presentar hasta en un 75%, como ya dijimos. La fisiopatología es que hay una destrucción del cartílago, presencia de artrosis temprana, y por último los pinzamientos articulares. Entonces, para concluir, para llevar a casa,
La artritis séptica es una verdadera urgencia ortopédica, o sea que debemos de, si pensamos o tenemos alguna idea o lo sospechamos, de inmediato debemos de actuar. Segundo, el manejo de estos pacientes debe ser siempre multidisciplinario, ya sea por el pediatra, por un infectólogo, por un intensivista, y que lo más importante es tomar las muestras necesarias antes de empezar la antibioterapia o de realizar el lavado. El seguimiento de la resolución debe ser llevado mediante la proteína C reactiva y que se debe medir incluso hasta la 6ª semana luego de la resolución de la infección. Entonces, siempre habrá algún grado de necrosis vascular dependiendo de qué tan compleja sea la lesión y la articulación que se aborde y cuándo se inicia el tratamiento. Entonces, para culminar, dejo esta frase que dice que cada logro comienza con una decisión de intentarlo.